Buenas noches a todos, es un gusto estar nuevamente acá, porque efectivamente, como decía el director Villa, con la Intendencia de Cerro Largo ya hemos tenido otras actividades, incluso en momentos muy duros de la pandemia, porque nos parece, tanto a la Intendencia Departamental como al Ministerio del Trabajo, que es necesario tener instancias de rendición de cuentas, de información sobre lo que de alguna manera ocurre en el ámbito de nuestra cartera, de conocer directamente, es verdad, lo que se decía, no es lo mismo ver la realidad desde un escritorio en la capital que recorrer el país, conocer, hablar con los distintos actores, en este caso en el plano laboral. Por eso hoy también aprovechamos para recorrer algunas realidades en Melo y en Fraile Muerto, hablar con representantes de trabajadores, de empleadores y conocer algunas experiencias de crecimiento a nivel empresarial que son muy valiosas. Conocer la importancia que tiene, perdón, antes de eso decir que tenemos, sabíamos ya desde antes, desde el principio, que el intendente José Yurramendi no iba a poder estar hoy, tenía un compromiso que ya había anunciado, o sea que con él tenemos además una relación muy afectuosa y muy cercana, y estoy seguro que si hubiera podido haber estado acá junto a nosotros. Y decir que para adelante esa es la idea es que este es un gobierno que tiene que tener cercanía con la gente y que dimos la cara en los momentos más duros y la volvemos a dar ahora, donde la realidad es un poco distinta, afortunadamente, tampoco totalmente satisfactoria, pero donde se han producido un conjunto de mejoras que queremos destacar y señalar. Así que nada, simplemente esta es una responsabilidad, un deber como gobernantes de generar los ámbitos para que el diálogo no sea simplemente a través de los medios de comunicación, sino que también haya instancias de ida y vuelta y obviamente recoger opiniones y también críticas y observaciones y aportes que al fin y al cabo es la manera en que se puede mejorar. Entonces, entrando en los temas que decidimos, digamos, tomar como referencia para la presentación, primero, algo de contexto, porque a veces me parece que hay algunas declaraciones que uno escucha en donde parece que Uruguay fuera una burbuja ajena al mundo o que no se tomaran en consideración los hechos que han transcurrido en estos 3 años y medio del actual periodo de gobierno. Y la verdad que cuando uno hace el raconto de estos 3 años y medio, se encuentra con que nuestro país ha sufrido y sufre todavía el impacto de no una, sino de 4 adversidades, de 4 factores negativos que han impactado desde marzo del 20 a la fecha. Primero la pandemia, ni hablar, todos sabemos lo que fue ese episodio inédito en un siglo en la humanidad y de la que Uruguay salió claramente mejor que la gran mayoría de los países. Esto lo dicen los organismos internacionales, no que lo digamos nosotros. Pero después vino algo que también era inédito en la historia del Occidente desde fines de la Segunda Guerra Mundial, que es la invasión de Rusia a Ucrania, que generó un impacto global que todavía existe, que generó un espiral inflacionario en el mundo, particularmente en los precios de alimentos, cosa que en ese caso nos favoreció, pero también del costo de la energía y un empuje inflacionario que hubo riesgo de que se disparara, y particularmente en Uruguay se disparó bastante menos que en el resto del mundo, y ese también es un diferencial relevante, pero también es un factor adverso. Tercero, la sequía, la más grande en décadas, quizás la más grande en la historia, no sabemos, porque habría que ver
los datos de tiempos en donde no se medían estas cosas, pero ciertamente, de por lo menos 70 años a la fecha, la sequía más grande que podamos haber vivido y que ha afectado sin duda al Uruguay productivo. Y finalmente, las distorsiones que genera la realidad de nuestros vecinos del Río de la Plata, de Argentina, con un impacto muy fuerte en términos comparados sobre los precios y sistema cambiario, pero que ya no solo afecta al litoral, sino que tiene efectos que se están difundiendo en el conjunto del país de diversas maneras, particularmente otra vez sobre el turismo, en la medida que los destinos tradicionalmente donde uruguayos durante el año, vacaciones de invierno, vacaciones de primavera, elegían destinos dentro del país, este año han elegido, por abrumadora mayoría, irse para la vecina orilla por las razones que todos conocemos y que sabemos muy bien. Entonces, en este contexto, afectado por 4 crisis sucesivas, prácticamente una tras de la otra, y de impactos muchos inéditos absolutamente, es que nosotros tuvimos que transitar estos 3 años y medio de gestión de gobierno. Entonces vamos a ver qué ha pasado con cada uno de los elementos que tienen que ver centralmente con nuestra cartera: empleo, salario, seguridad social y protección de los trabajadores. Con respecto al empleo, nosotros cuando empezó este periodo de gobierno veníamos ya con una situación de deterioro progresivo en el empleo. Desde el 2015-2016 empiezan todos los indicadores de empleo venían en una tendencia negativa. Una pérdida de puestos de trabajo, un aumento de la tasa de desempleo, una situación que acompañaba una economía con muy baja tasa de crecimiento en el periodo de gobierno anterior. Del 2017 al 2019 se perdieron alrededor de 50.000 puestos de trabajo. 50.000 puestos de trabajo. O sea, la cantidad de personas ocupadas había caído en unas 50.000 entre el 17 y fines del 19. En el 20, como resultado de la aparición del coronavirus, el Uruguay perdió 60.000 puestos de trabajo más en un solo año. O sea, los 50.000 de los 3 primeros años, 17, 18 y 19, más 60.000 en 2020. Eso hace una caída de 110.000 puestos de trabajo a fines del 20. ¿Qué ocurrió entre el 21, el 22 y lo que va del 23? Recuperamos 110.000 puestos de trabajo. El Uruguay hoy tiene un número de personas ocupadas, o sea, una tasa de empleo, que es equivalente a la que existía en el 2017. O sea, acá hay una señal muy clara e indiscutible de recuperación del empleo. Yo sé que sigue siendo un tema que muchos ciudadanos viven con angustia, con preocupación, que mucha gente todavía siente que el empleo es un problema importante dentro del país. Uno mira las encuestas y aparece rankeado en los primeros lugares de preocupación de los uruguayos, pero no hay ninguna duda que estamos mejor que cuando este gobierno comenzó. Esos son los datos de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, pero también de los analistas, de los especialistas en materia de empleo. ¿Estamos satisfechos? No. 2017 ya era un momento en donde el empleo venía en una tendencia de caída, pero hemos recuperado hasta ese nivel, tanto en cantidad de personas empleadas como en población económicamente activa, y esto también quiero decirlo porque me parece muy importante. No es que aumentó la cantidad de personas en el mercado de trabajo que están ocupadas porque cayó la cantidad de personas que están en el mercado, ¿no? Las personas que están hoy en el, o sea, lo que se llama la tasa de actividad del Uruguay está en los niveles más altos también desde el 2017 a la fecha. O sea, la cantidad de personas que trabajan o buscan trabajo es la más alta desde 2017 hasta la fecha. Y la tasa de desempleo, que es muy variable
según departamento, según región, según zona territorial, promedio, está hoy en el entorno del 8%. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. El último valor fue 8,2, el anterior fue 7,8, el otro fue 8 y así estamos. Pero básicamente, tanto el desempleo como el seguro de paro, que es otra forma de medir el problema del empleo, el seguro de paro viene oscilando desde hace ya unos cuantos meses entre 40.000 y 44.000 personas en seguro de paro, varía según el mes, pero en definitiva esa tasa, ese número, esa cantidad de trabajadores en seguro de paro es similar a la que teníamos en los años 2018 aproximadamente. Y la tasa de desempleo, la de esta del 8%, es 2,5 puntos más baja que la que teníamos en el mes previo a asumir el gobierno, que era 10,5, y casi un punto más baja que la que tuvimos promedio en el 2019, que fue 8,9. O sea, sintetizando los 4 indicadores principales para medir la situación del empleo en Uruguay: tasa de actividad, tasa de empleo, tasa de desempleo y cantidad de personas en seguro de paro, en los 4 indicadores el Uruguay hoy está mejor que cuando terminó el gobierno anterior, a pesar de todas las adversidades que recién mencioné, que podrían haber sido causantes de un deterioro incluso mayor. Pero algunos dicen, bueno, sí, está fenómeno, hay más empleo, pero es de peor calidad. Y yo ahí ofrezco 2 indicadores que, desde nuestro punto de vista, hablan de la calidad del empleo. Uno es la informalidad y el otro es el subempleo. ¿Qué es el subempleo? Es el conjunto de personas que declaran que trabajan menos horas de las que querrían trabajar. Están subempleadas, es decir, trabajan pocas horas o menos horas de las que querrían. Y la informalidad es que no están registrados, eso se sabe bien, no aparecen en los registros de la Seguridad Social. La tasa de subempleo en Uruguay ha estado estable en torno entre el 8 y el 9%, y esas son cifras que teníamos desde antes de la pandemia. O sea, son cifras también presentes en tiempos anteriores a la pandemia. Por lo tanto, si esta es una manera de medir la calidad del empleo, no ha habido un deterioro en la calidad del empleo. Hoy tenemos un porcentaje de personas que querrían trabajar más tiempo y que trabajan, muy parecido, similar a lo que venía ocurriendo en Uruguay en los años anteriores a la pandemia. Y en el otro indicador, que es la informalidad, tenemos un aumento de la formalidad del orden de 4 puntos. Es decir, cuando empezó la pandemia, en Uruguay el promedio de informalidad era del 25%. Hoy está oscilando entre el 20 y el 21%. O sea, tenemos una recuperación de... Hay un 4% más de trabajadores en Uruguay que tienen derechos cubiertos. O sea que si mañana tienen algún problema, primero están aportando a la Seguridad Social. Y la mayor parte de ellos, digo la mayor parte de ellos porque los casos de las unipersonales no tienen esos derechos, pero los trabajadores dependientes sí lo tienen, y ha aumentado el número de formalidad. Esto es muy variante por departamentos. Tú lo dijiste bien, Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó en parte, son departamentos que tienen, Artigas, tienen tasas de informalidad sensiblemente más altas que la informalidad nacional. La informalidad nacional está en el 21%, esto es por lejos la tasa de informalidad más baja de toda América Latina. Para que se hagan una idea, la tasa de informalidad en América Latina está en el orden promedio, 40%, la tasa de informalidad en la región. Hay países, los días estuvimos con el ministro de Trabajo de Perú y nosotros decíamos, sí, nosotros tenemos 80% formalidad, 20% informales, y él decía, nosotros estamos al revés, 20% formalidad, 80% informalidad. Eso no es una excepción, además, en América Latina, bastante frecuente, lamentablemente. Pero en el Uruguay tenemos un rango que va desde, también en el otro extremo, los países más desarrollados,
tienen promedio una tasa de informalidad del 10-11%. O sea que todavía nos queda un escalón importante para llegar a los niveles de los países más avanzados en materia de desarrollo socioeconómico. Pero es cierto que en la zona de la frontera con Brasil, donde es una frontera además mucho más lábil y terrestre que la frontera con Argentina, por lo menos en una dirección se transpone de manera muy fuerte, pero históricamente hemos tenido siempre registros de informalidad muy elevados en la frontera y en los departamentos fronterizos con Brasil. Yo le he planteado, esto es una digresión, pero aprovecho para contarlo, le he planteado al director del Instituto Nacional de Estadística que chequee si cuando se pregunta por la informalidad y el registro, no se consulta si hay registro del otro lado de la frontera, porque capaz que hay un porcentaje de trabajadores que son informales en Uruguay, pero que de repente tienen algún tipo de registro de seguridad social del otro lado. Habría que estudiarlo porque capaz que eso nos muestra si efectivamente, capaz que está bien medido y no hay ningún sesgo, pero sería interesante saber. También es verdad que las condiciones, las regulaciones laborales del otro lado son sensiblemente más débiles que las que tenemos nosotros. Y por ejemplo, hoy hablábamos en una reunión en la mañana con algunas cooperativas y emprendimientos. El salario mínimo nacional en Uruguay es aproximadamente el doble que tiene el salario mínimo en Brasil, ¿verdad? Entonces, podemos decir en definitiva que tenemos una situación de empleo de recuperación clara con respecto no solo a la pandemia, sino con respecto a los 2 años previos a la pandemia, es decir, los 2 últimos años del gobierno anterior. Por otra parte, quiero también informarles que en el año pasado hubo una capacitación laboral a cargo del INEFOP, del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que alcanzó casi 50.000 personas, para ser más precisos, 49.666. Eso implica un incremento del 49% con respecto al año anterior, al 2021. Y la mitad de las personas que se capacitaron tenían entre 20 y 35 años, y 2/3 de los capacitados eran mujeres, cosa que habla bien de la focalización que estamos teniendo con la capacitación laboral, que está de alguna manera abarcando particularmente o prioritariamente aquellos grupos de población que son los más afectados en el acceso al empleo. En ese sentido, sobre la empleabilidad, seguimos teniendo problemas. El Uruguay tiene un problema estructural con los jóvenes en el acceso al empleo. Tenemos una tasa de desempleo del triple que la que tenemos a nivel nacional entre los jóvenes. Esto no es de ahora, no es de la pandemia, no es del gobierno anterior, es estructural. Yo me acuerdo de la primera ley de empleo juvenil, fue de los años 90, de la primera mitad de los años 90. Y de ahí después hubo otra, y ahora nosotros aprobamos una nueva, ya no solo para jóvenes, pero también con un foco muy fuerte en jóvenes. Tenemos un grave problema de inserción laboral de los jóvenes, sobre todo del ingreso al mercado de trabajo. Lo que hay es una gran dificultad para que un muchacho joven sin experiencia previa pueda ingresar al mercado de trabajo. Y esto se mantiene con tasas de desempleo más altas y con tasas de desempleo más bajas. La proporción sigue siendo 3 veces más. Es 3 veces más cuando estamos en el 8, entre los jóvenes es 24%, y cuando estábamos en el 10 era 30%. Y así, lamentablemente, ha sido históricamente desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, ahí hay un desafío muy grande. La ley de promoción del empleo para sectores vulnerables busca pegar allí, pero antes de ir a eso, decir que la otra inequidad en el acceso al empleo es de género. Seguimos teniendo tasas diferenciales de género en el acceso al empleo, en la tasa de desempleo, salvo en la formalidad, donde la cantidad
de mujeres formales proporcionalmente mayor que la de hombres formales, o sea que la informalidad es mayor entre los hombres y menor entre las mujeres, pero después los demás indicadores de empleo hablan de una brecha de género que además se dispara cuando, esto es conocido, cuando la mujer, digamos, transita por la maternidad y no le pasa lo mismo al hombre que transite por la paternidad, por lo cual seguimos teniendo un problema de distribución del trabajo no remunerado que afecta fuertemente a las mujeres, claramente. También tenemos un debe en materia de discapacidad. Tenemos leyes que hablan de obligaciones de cumplir con cuotas que no se cumplen ni en el sector público ni en el sector privado. Ese es un debe que estuvimos estudiando algunas formas de buscar una superación. No es fácil, pero vamos a ver si algo de ello puede ocurrir, y en ese sentido la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables puso el foco en jóvenes, mujeres mayores de 45 años y personas con discapacidad. La verdad, el resultado es menor al que querríamos. O sea, la frecuencia de uso que el empleador hace de esos instrumentos es menor de lo que los recursos que tenemos en el Ministerio de Trabajo podrían dispensar. Podríamos tener más personas promovidas en materia de empleo, pero por la razón que sea, capaz que porque hay desconocimiento del instrumento, capaz que porque hay miedo por la burocracia, pero lo cierto es que seguimos teniendo una situación difícil de superar. Ahora vamos a incluir, a partir de la rendición de cuentas, un nuevo programa que es Yo Estudio y Trabajo, que es un programa que estaba limitado al sector público, ahora va a estar extendido al sector privado, es decir, las empresas que contraten trabajadores de las edades más bajas, de jóvenes, que simultáneamente acepten una combinación de estudio y trabajo, hay que mantenerse en el sistema educativo y al mismo tiempo trabajar medio horario, tendrán un subsidio equivalente importante para esas empresas. Vamos a ver qué pasa. Es un instrumento nuevo que tiene esa virtud, que además fue estudiado por el Banco Mundial como un caso de éxito muy destacado en cuanto a que quienes participaron de Yo Estudio y Trabajo, que ya tienen unos 11 años, que es un programa que viene del gobierno anterior y que nosotros continuamos e incluso fortalecimos, digamos, el estudio indica que las trayectorias posteriores, laborales y educativas, de los gurises que participaron del proyecto Yo Estudio y Trabajo son mejores que la de los gurises de las mismas características que no estuvieron en ese programa. O sea, es un estudio realmente muy bueno, muy serio desde el punto de vista académico, pero que indica que ahí hay un instrumento interesante, claro, en una escala, estamos hablando de 700 casos por año, aproximadamente, entre 600 y 700 casos por año en el sector público. Vamos a ver qué ocurre en el sector privado. Lo otro que estamos haciendo es avanzando en el sistema de información del mercado laboral. Es un proyecto que estamos realizando con el apoyo de OIT y que lo que hace es juntar toda la información de todos los indicadores del mercado laboral, tanto en materia de empleo, salario, como seguridad social y relaciones laborales, en un solo portal que va a estar radicado en el Ministerio de Trabajo. Se dio el primer paso, que es integrar la información del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Trabajo y del Banco de Previsión Social, volcar toda esa información en una única plataforma. Ahora se le va a ir agregando los otros organismos públicos y luego las universidades, los institutos de investigación, todos los lugares donde se produce información sobre el mercado de empleo para que el ciudadano y para que el propio Estado también los tenga disponibles y permita mejorar lo que es las políticas públicas dirigidas al empleo. Vamos a pasar al salario. Lo primero que hay que decir es que cuando nos tocó asumir, tuvimos que asumir también una situación que a ninguno le agrada. El gobierno tenía en su programa no afectar el poder adquisitivo del salario.
Vino la pandemia y no solo el gobierno, sino que las cámaras empresariales y el PIT-CNT firmamos un acuerdo en julio del 20 en el que asumimos que si la economía caía, iba a haber una caída del poder adquisitivo del salario. La economía en el 2020 cayó claramente, rotundamente, la caída fue del orden del 5 y del 6%, y por lo tanto eso se reflejó en una caída del poder adquisitivo del salario del sector público y del sector privado. Y eso fue asumido conscientemente, acordado con las partes en un acta del Consejo Superior Tripartito, y además dijimos en ese momento, como gobierno, que en la medida que la economía se recuperara, estaba el compromiso de recuperar el poder adquisitivo del salario. La economía se recuperó y nosotros hoy podemos decirle a los ciudadanos el poder adquisitivo del salario promedio ya está en niveles prepandemia. Es decir, los datos del último mes, de julio, de agosto todavía no tenemos exactamente los datos, pero los de julio indican que el poder adquisitivo, que el salario real promedio, el índice medio de salarios, está en los niveles de 2019, está en el promedio de 2019 y se ubica por encima de febrero del 20. De hecho, a julio del 23, el incremento del salario real con respecto al año móvil era alrededor del 4% promedio. Por otra parte, con las pautas salariales que el gobierno entregó a la 10ª ronda del Consejo de Salarios, se garantiza que en el total de los trabajadores formales dependientes que negocian su salario en los consejos de salarios, al transcurrir mediados del año que viene o fines del año que viene, va a estar en el 100% de recuperación, porque se acordó que además de mantener el poder adquisitivo con aumentos en línea con la inflación esperada y luego correctivos por la diferencia entre inflación esperada y ocurrida, además va a haber un componente de recuperación del salario de lo que se debía recuperar con respecto a la pérdida de julio del 2020. Los que saben de economía saben, además, que con la caída de la inflación que estamos teniendo, no va a haber solo recuperación de lo perdido, probablemente haya incremento del salario real de aquí al final del periodo de gobierno, porque efectivamente la inflación esperada que se pautó y se está pautando en las mesas de los consejos de salarios parece ser que va a ser mayor que la ocurrida, con lo cual cuando haya que hacer ajuste por inflación, en realidad va a haber aumentos otorgados previamente mayores que la inflación ocurrida en el transcurrir del año. Y obviamente no va a haber acuerdos que indiquen reducción de salario. Por lo tanto, va a haber un aumento del salario real que va a permitir acelerar la recuperación completa a los niveles de julio del 20 y en algunos casos superar el salario real de julio del 20. O sea que, salvo un pequeño grupo, que es el orden del 6%, que son los trabajadores vinculados al turismo, que fueron los más duramente afectados, pero también las empresas fueron las más duramente afectadas, la recuperación va a ser un poco más lenta, fue pactada pero un poco más larga. El resto, yo les diría, mediados del año que viene, fines del año que viene, estará claramente con una recuperación completa de la pérdida salarial. Entonces, lo que podemos nosotros hoy decir, antes de eso, y el salario mínimo nacional, que es el piso más bajo, durante estos años nunca perdió poder adquisitivo. Esto lo quiero destacar especialmente, porque estos son aumentos que fija el Poder Ejecutivo de manera administrativa, una vez al año, al comenzar el año, y los 3 aumentos que hemos definido, el primero, que fue en diciembre del 20, que regía a partir del 1 de enero del 21, fue por encima de la inflación. Y los 2 siguientes, el del 22 y el de este año, fueron en línea con la inflación ocurrida, por lo cual el salario mínimo nacional nunca tuvo deterioro del poder adquisitivo, que es el piso que de alguna manera es una referencia para muchos trabajadores informales. Por lo tanto, el salario mínimo nacional
Nacional no tuvo nunca caída, hubo sectores que nunca cayeron, hubo otros que cayeron pero que se han recuperado y otros que cayeron y que están con una recuperación muy próxima y que se va a completar antes de que finalice el gobierno, con lo cual el compromiso que asumimos aquel día de julio del 20, de que bueno, íbamos a tener que aceptar una caída del salario real, pero había un compromiso, lo cumplimos. Y esto me parece que debe ser un sentido de orgullo desde el punto de vista del gobierno, porque además, y ahí voy a hacer una breve referencia al contexto otra vez, el informe de la OIT sobre el año 2022 indica que en el mundo, en el año 2022, el poder adquisitivo del salario se redujo un 0,9% a nivel planeta. En América del Norte cayó un 3,2%, en América Latina un 1,7%, en Uruguay creció un 1% en el 2022, mientras el mundo caía un 0,9%. Y por otro lado, un informe de la OCDE, que es la que de alguna manera agrupa las economías más desarrolladas del mundo, integrado por 32 países, en el 2022, 31 de los 32 países perdieron poder adquisitivo del salario. Estamos hablando de los países más ricos del mundo. Y en el primer trimestre del 23, en promedio, los países de la OCDE mostraban en el primer trimestre de este año una caída promedio de 3,8%, mientras el Uruguay crecía 3 puntos. Digo, porque también estas cosas hay que valorarlas, no solo sobre nosotros mismos, que también es cierto y está muy legítimo que un uruguayo diga, sí, a mí que me importa, a mí lo que me importa es lo que me pasa a mí, no me compare con el mundo, pero la verdad, cuando uno mira el mundo, tiene que valorar más especialmente lo que ha ocurrido en este país. Y en materia de protección social, nosotros logramos niveles de aumento, de incremento de las inspecciones laborales en 2020 con respecto al 2019, en 2021 con respecto al 20 y en 2022 con respecto al 2021. Esa es la realidad. Es decir, perdón, el 2022 quedó prácticamente igual que el 2021. Pero en 2020 aumentamos sustancialmente en las dos áreas, condiciones generales de trabajo y condiciones ambientales de trabajo. Condiciones generales de trabajo es que la gente esté en planilla, que no se pague por debajo de los laudos, que se cumplan con las formalidades administrativas, y condiciones ambientales de trabajo es condiciones de salud y seguridad en el desarrollo de la actividad laboral. En las dos hay un incremento significativo a pesar de la pandemia. Miren que hubo países donde durante la pandemia las inspecciones no funcionaron. En Uruguay no solo funcionaron, sino que inspeccionamos más empresas y más trabajadores, por lo tanto protegidos, que las que se habían inspeccionado en 2019 o en 2018, cuando no había pandemia. Esto me parece que es particularmente importante. Para decirlo en números, las inspecciones de la inspección de trabajo durante estos años de este gobierno promedio significaron controlar la protección efectiva de 100.000 trabajadores en condiciones generales de trabajo y 100.000 trabajadores en condiciones ambientales de trabajo. Algunos se superponen, pero en cada una de las dos áreas se inspeccionaron empresas que representan 100.000 trabajadores dependientes en total. Y eso es más protección social. Eso es con mayor control del Estado sobre las condiciones de trabajo, contra los vaticinios que se habían dicho sobre qué iba a pasar con este gobierno en todas estas cosas vinculadas con el trabajo. Pero además, a partir de febrero de este año, se cambió el procedimiento administrativo de las inspecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy tedioso, pero rápidamente, desde los años 70 teníamos el mismo procedimiento administrativo y nunca se había tocado. Con lo cual, cuando una inspección daba que había una irregularidad, empezaba un proceso interminable, donde al final de todo, pasados no sé cuántos años, se determinaba si se cobraba la multa o no de aquello y de aquello otro, en fin.
nosotros dijimos esto es totalmente anacrónico y con el apoyo de la OIT aprobamos un nuevo decreto de procedimiento administrativo que reduce los tiempos de proceso a la tercera parte y sin perder las garantías del debido proceso, es decir, los derechos a hacer los descargos, los tiempos de apelación, etcétera, etcétera. Pero esto que empezó a funcionar este año, que se va a notar recién más adelante, es muy importante porque es garantía de que efectivamente no solo se inspecciona, sino que el resultado de la inspección ocurre, se traduce luego, sea en sanciones o no, dependiendo de los casos. Y también, quiero decir, se ha reducido la siniestralidad laboral. Y esto también es muy valioso porque es más protección del trabajador. Los datos, ahí yo tengo datos hasta el 21, todavía no tengo incorporado los del 22, pero del 2014 al 2021, la tendencia de la siniestralidad laboral, tanto en accidentes como en resultados muertes de trabajadores, hace una gráfica descendente del orden del 30%. O sea, en Uruguay esto no es solo, lo digo con total franqueza, no es solo éxito de este gobierno, sino que también del gobierno anterior. Es decir, del 2014 en adelante hay una tendencia a la baja de la siniestralidad laboral, pero que se continuó en el 2020 y en el 2021, que continuó mejorando esa situación durante el actual periodo de gobierno. Y eso es realmente también muy importante porque habla de mayor protección de los trabajadores. Y entro en el último punto, porque después, si no se hace muy largo, pero son cosas que vale la pena poner arriba de la mesa y después, en todo caso, estoy a lo que ustedes te digan. Es imprescindible hacer una referencia a la reforma de la seguridad social, que es el otro gran tema de la competencia de este gobierno. Todo el sistema político reconocía, sabía y tenía claro que era imprescindible llevar adelante una reforma de la seguridad social en este periodo de gobierno. Simplemente dos referencias a la actual oposición. El contador Danilo Astori, ministro de Economía del periodo pasado, en 2017, dijo con claridad: en el próximo periodo de gobierno, al que le toque, va a haber que hacer una reforma de la seguridad social porque la tendencia del gasto en materia de jubilaciones y pensiones la está volviendo de difícil sostenibilidad en el corto mediano plazo. El expresidente José Mujica dijo en varias oportunidades, ya no en el 2017, bastante tiempo antes, y los uruguayos tenemos que aceptar que en el futuro vamos a tener que trabajar más años. Lo dijo un par de veces por lo menos. Por lo tanto, todos teníamos claro que al que le tocara había que encarar un tema que nunca es demagógico, que nunca es divertido ni positivo en términos de lo que significa la vida de las personas. Pero los datos son muy claros. En Uruguay, por buenas razones, tiene como consecuencia paradójica la insostenibilidad del sistema. Es decir, tenemos características demográficas como sociedad que afectan la sostenibilidad del sistema. Cada día vivimos más, y eso está muy bueno, habla bien del sistema de salud y de protección que tenemos los uruguayos desde hace mucho tiempo, con lo cual nuestra protección hace que vivamos más años en mejores condiciones, y por otro lado tenemos pautas de natalidad propias de los países más desarrollados que están caracterizados porque las nuevas generaciones postergan maternidad y paternidad y por lo tanto tienen menos hijos. Entonces, si uno junta la baja natalidad con, fíjense que en los 90 nacían más de 50.000 gurises por año, ahora nacen 35.000, es una reducción brutal, así que aplique. Y al mismo tiempo nuestra esperanza de vida se dispara, por suerte, y llegamos mejor a edades más avanzadas. Resultado, no hay régimen jubilatorio y pensionario que se sostenga sin un ajuste que es el que efectivamente hemos pautado. O sea, la reforma era necesaria para darle futuro a las nuevas generaciones, para garantizar las prestaciones jubilatorias y pensionarias de
los jóvenes de hoy y también de los pasivos actuales, y evitar que la trayectoria del déficit fuera cada vez en una trayectoria más ascendente, y para permitir, esto lo ha dicho el diputado Iván Posada, que acá está, y a mí me parece que fue una forma muy clara de decirlo, lograr aplanar la curva y evitar la trayectoria ascendente permite que en los próximos años el Uruguay pueda destinar recursos a temas claves del futuro del país, como es la pobreza infantil, a reducir la pobreza infantil, que desde que empezó a medirse la pobreza infantil, siempre, lamentablemente, es el doble que la pobreza del conjunto de la población. Para que se hagan una idea, y esto hay que decirlo, yo sé que a veces duele para algunos, pero es la verdad. La pobreza en el Uruguay salió ayer los datos del primer semestre de este año, 10%, 10,4, creo que era 10,6, no me acuerdo, 10%. La pobreza entre los niños es de 17%, es casi el doble. La pobreza entre los mayores de 65 años es 2,5%. Yo sé que muchos dicen las jubilaciones no alcanzan, etcétera, 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 pero lo cierto es que cuando uno mide los ingresos de los mayores de 65, no solo por jubilaciones, en total de ingresos, tienen tasas de pobreza muchísimo más bajas, 8 veces más baja que la de los niños. Entonces, es casi un deber moral reequilibrar la distribución del gasto público y evitar que cada vez más la plata se nos vaya en pagar jubilaciones y pensiones mientras seguimos teniendo, a pesar de que nacen cada vez menos niños, sin embargo, tienen el doble de pobreza que el conjunto de la población y 8 veces más que los mayores de 65 años. Entonces, a mí me parece que acá lo que está en juego, además, es un deber de equidad intergeneracional atrás de esta reforma. Pero además la reforma, además de frenar el déficit, es una reforma que promueve la equidad. Y yo creo que esto hay que defenderlo con mucha fuerza, porque no es una reforma concentradora que perjudica a los más débiles, al contrario. Esta reforma promueve la equidad en 3 sentidos, bien fuertes. Primero, levanta las jubilaciones más bajas. O sea, con el criterio de la incorporación del complemento solidario, en el futuro las jubilaciones más bajas van a tener un subsidio que va a levantar el piso de las jubilaciones correspondientes a los 5 deciles más bajos, o sea, la mitad de los jubilados. La mitad de los jubilados van a tener jubilaciones más altas y la otra mitad van a tener jubilaciones iguales o también más altas, dependiendo de las circunstancias. Pero en este sentido, levantar el piso claramente es una señal de equidad. En segundo lugar, esta es una reforma que va hacia la convergencia de los regímenes, de los subsistemas. Es decir, voy a citar al doctor Saldain, que dijo, a mí me parece una frase muy clara, dijo, en el Uruguay, antes de esta reforma, cada peso que pone un uruguayo para su jubilación vale distinto según en qué caja lo ponga. Y eso no es justo. No es justo. Tenemos regímenes, subsistemas, los 6 subsistemas, el BPS, que es el mayoritario por lejos, y luego 3 cajas paraestatales, 2 servicios de retiro, la caja profesional, notarial y bancaria, y retiro policial y militar. Cada uno tiene reglas de juego totalmente distintas en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que establece la ley? Ir a una convergencia que ahora se va a acelerar en el caso de las 2 cajas deficitarias, que son la profesional y la bancaria, pero en la dirección que habíamos acordado, es decir, vamos a movernos en la dirección de generar parámetros, esto es, edades de retiro, cálculos de haberes jubilatorios, tasas de reemplazo, cantidad de años considerados para calcular el haber jubilatorio similares, que no era así. No es así todavía, por supuesto, porque recién empieza el tránsito. Un tránsito que para algunas cajas es de 20 años, para otras, dependiendo de si estos proyectos de ley que hemos mandado al Parlamento se aprueban, se va a acelerar para evitar su
su situación de desaparición, de incapacidad de resolver, de poder pagar sus jubilaciones. Pero en tercer término, o sea que esta también es una línea de equidad. O sea, vamos a ir a un esquema de un régimen previsional común. Ese es el objetivo, el destino del planteo. Y la tercera razón de equidad es que a partir del 1 de agosto de este año, todos los jubilados, si quieren, van a poder trabajar, es decir, hacer compatible la jubilación con el trabajo. Digo todos porque hasta ahora había algunos que sí y otros que no, lo cual era también muy injusto, porque los jubilados que aportaban a dos cajas distintas podían jubilarse por una y seguir trabajando por la otra. Pero los jubilados que aportaban a industria y comercio, o a rural, o a doméstico, si tenían más de un trabajo, tenían que jubilarse por todo o por nada. Y ahora se va a poder dejar un trabajo, jubilarse por ese, seguir trabajando por el otro, o jubilarse por la mitad del horario, seguir trabajando por la otra mitad, o por la cuarta parte del horario, seguir trabajando por las 2/3 o 3/4 partes. Y eso es para un conjunto de jubilados que representan 2/3 de los jubilados uruguayos. Es decir, 2/3 de los jubilados uruguayos son de industria y comercio. Y dentro de industria y comercio la compatibilidad no estaba permitida. Era todo o nada. Y eso, la verdad, que no es la realidad psicológica y física de las personas. Las personas no se vuelven de un día para el otro totalmente capaces de trabajar al 100 y al otro día 0. Lo más sano, si quieren, ¿no? Los que quieren jubilarse de todo se jubilan. O sea, porque algunos ya dijo, no, ahora les obligan a seguir trabajando. No, para nada, a nadie se le obliga a seguir trabajando. Simplemente se le da un derecho, que es el derecho a compatibilizar su jubilación con la eventualidad del trabajo. Si la persona quiere laburar menos, achicar su horario o dejar un trabajo y jubilarse por él, y después él le reajusta la jubilación cuando termine con el resto de... O sea que esta es una reforma de equidad en 3 sentidos muy importantes. Levanta las jubilaciones mínimas, va a un régimen jubilatorio común y además permite la compatibilidad de la jubilación con el empleo. Y además es la reforma más participativa de toda la historia. Por eso a mí, la verdad, me llamó mucho la atención cuando el presidente del Frente Amplio dijo que si ellos ganan, ¿qué van a hacer por la seguridad social? Convocar un gran diálogo social. Yo, la verdad, dije, pero caramba, llevamos 2 años y medio dialogando. Y muy rápidamente. Esto empezó con una comisión de expertos de 15 miembros donde estaban representados todos los partidos, pero también los actores sociales. Estaba el PCNT, estaba la Asociación de Jubilados, estaban las cámaras empresariales. Trabajaron un año, recibieron 80 delegaciones de todo el país. Todo el que pidió ser escuchado fue escuchado y fue en diálogo, desde una comisión barrial hasta una universidad, hasta un organismo internacional. 80. El diálogo de la seguridad social que hubo en el 2007 duró 3 semanas, 4 reuniones. Y dijeron que se había dado un gran diálogo con la seguridad social. Acá estamos hablando de que después del año se elaboró un anteproyecto de ley que fue entregado a todos los partidos y a los actores sociales en julio del 2022 y se les dio 2 meses para aportar ideas, cambios, ajustes, etc. O sea que hay otra vez participación, pero no solo de los partidos, también a los actores sociales. Y recién entró al Parlamento en octubre del año pasado y también dentro de la discusión parlamentaria se volvió a dar participación y hubo cambios y vaya si los hubo. O sea, decir que si otro partido gana el nuevo gobierno, lo que va a hacer iniciar un diálogo como si no hubiera ocurrido, y la verdad, porque además ese partido que dice eso participó del diálogo, porque estuvo en la comisión de expertos, estuvo invitado a aportar en el anteproyecto de ley y también estuvo en el Parlamento en el debate. Lamentablemente en ninguna de esas ocasiones tuvimos oportunidad de conocer una propuesta alternativa. Que yo creo que eso también es importante decirlo. Nunca tuvimos una opción alternativa, ni la tenemos hoy. Porque la verdad,
el plebiscito que está hoy planteado, a mí me pone los pelos de punta, lo digo con total franqueza. Me parece que nos lleva al colapso del sistema. O sea, va en el sentido inverso a lo que todos los partidos hemos dicho, no solo los que integramos el actual gobierno, sino la oposición, porque que había que cambiar las reglas de juego de la jubilación lo reconocemos todos. Es más, la crítica que yo escuché durante todo este tiempo, desde que se aprobó la reforma, tenía una consigna: otra reforma es posible. O sea, no hay que hacer ninguna reforma. Es decir, otra reforma es posible. Todavía no sabemos cuál es. Pero esto que está sometido a plebiscito es la catástrofe posible. La catástrofe para el país. Pero lo digo con total convicción. Por eso me parece que lavarse las manos frente a esta reforma es una gran irresponsabilidad. O sea, dejar en libertad de acción es una gran irresponsabilidad. Es aceptar que el país pueda transitar hacia la catástrofe, hacia el colapso del sistema de seguridad social. Estoy hablando particularmente de poner fija en la Constitución de la República la edad de retiro en 60 años, y estoy hablando de algo que el único antecedente que yo conozco es de Argentina, que es confiscar los ahorros previsionales individuales de cada ciudadano y meterlo en una bolsa que nadie sabe que va a terminar. Eso va en contra de la historia del Uruguay y de una de las razones principales por la que Uruguay es reconocido en el mundo, que es la certeza jurídica. Acá está herida de muerte con esta propuesta la certeza jurídica, además de que se le está metiendo la mano en el bolsillo a cientos de miles de uruguayos con un destino que nadie sabe. Y frente a eso, que haya quienes digan que hay que dejar en libertad de acción, es grave, es particularmente grave. Ayer escuché a una senadora que dijo: yo no voy a firmar, pero me parece muy bien lo que firman. Entonces y ahí llega, lo que demuestra es la imposibilidad de compatibilizar una postura de libertad de acción frente a una situación de esa magnitud. Yo creo que tenemos acá por delante un tema muy gordo, muy de fondo, porque yo puedo entender que haya críticas, opiniones, cambios, ajustes. Puedo decir, bueno, está bien, si quieren volver a empezar el diálogo después de 2 años y medio de diálogo, que lo hagan, pero por lo menos eso no daña a la gente. Esto daña a la gente. Y frente a esto, la falta de respuesta de la oposición política es de una gravedad inédita desde nuestro punto de vista. Mucho más grave que cualquier otra decisión que se haya tomado antes en temas similares. Me parece que la afectación de la certeza jurídica además es una señal al mundo muy preocupante, muy preocupante. Y la verdad, gobierna un partido que además gobernó 15 años y no tocó los ahorros previsionales de los ciudadanos, por suerte. Y ahora se manifiesta libertad de acción frente a la posibilidad de que se confisquen esos ahorros. No se entiende. Termino entonces diciendo: hemos recuperado el empleo, hemos recuperado el poder adquisitivo del salario, hemos aprobado la reforma del régimen previsional, hemos construido instrumentos para apoyar el crecimiento del empleo, para mejorar su accesibilidad, y hemos mejorado la negociación colectiva. De eso no hablé, porque si no hubiera sido mucho más largo todavía, para mejorar las relaciones laborales, y hemos aumentado la protección de los trabajadores. Uno puede decir, quedan cosas, siempre quedan cosas, pero sentimos que se ha hecho un proceso y un cambio y una respuesta a los problemas de la ciudadanía que nos hace sentir contentos, no satisfechos, porque satisfecho significa que no quedan cosas por hacer, y quedan, por supuesto. Muchas gracias.